Demos gracias a Dios antes de iniciar. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos de ser padres y madres de familia. Sin duda que el desafío tuyo es muy interesante para nosotros por cuanto nos has dado hijos por herencia. Rogamos que en este día tú nos guíes para saber qué significa hacer un plan para educar los hijos. Sin duda que tú al crearnos y al darnos capacidad de procrearlos, nos diste también la misma capacidad para poder criarlos, educarlos, entender y saber lo que tú haces en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, danos este entendimiento, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Antes que hablar de educación de los hijos, tenemos que hablar de un plan para educar los hijos. Pero generalmente el hijo llega antes que nosotros negamos un plan para educarlo. A veces, en la mayor parte de las parejas, es común que pasen los años, el hijo crezca y los padres nunca se hayan sentado para elaborar un plan para educar a ese hijo. A ver, quiero saber aquí, ¿cuántos de ustedes casados, antes de casarse, se sentaron e hicieron un plan para educar un hijo? ¿No? Pues ¿verdad que no? En realidad a nuestros padres se les olvidó enseñarnos esto. Seguramente porque ellos tampoco tuvieron a su vez un plan para educarnos a nosotros, porque sus padres no tuvieron un plan para educarles a ellos. Y yo espero que a nosotros padres no se nos olvide, porque si nosotros ahora hacemos un plan para educar a nuestros hijos, cuando ellos crezcan y tengan la edad nuestra, tendrán un plan para educar a nuestros nietos. Así que cuando nosotros vemos un nieto que está educado, sabemos que muy probablemente nosotros tuvimos un buen plan para educar a nuestros hijos. Así que como este plan tenemos que ejecutarlo y enseñarlo antes que los hijos se casen, hay que darse prisa. Yo sé que sus hijos están chiquitos y dicen, no, uy, para que se case falta mucho tiempo. No lo crea, se pasa muy rápido los años. El día menos pensado los hijos se casan y se nos fue el tiempo. Ahora, nosotros no podemos educar a un hijo en el humor del momento, o por inspiración, o por tradición, o como lo hicieron nuestros padres con nosotros. Esto no es posible. Vivimos además generaciones distintas a la de nuestros padres, y además cada hijo requiere un trato y un cuidado muy especiales, es lo que hemos estado diciendo. No podemos guiarnos por los sistemas que propone la psicología, porque los hijos, aunque sean parecidos, no son hechos en serie. Si fueran juguetes mecánicos o cochecitos de cuerda, mire qué fácil sería. Usted tiene al hijo que tuviera una llavecita en la espalda y usted le hiciera y lo echara al mundo y el hijo caminara muy bien. Nada más regresara para que usted le diera cuerda. Pero la realidad es que a veces el hijo le da cuerda a usted. Y ese es otro problema, ¿no? De modo que el hijo es una creación única. Cuando el hijo nace, el molde se rompe. La placenta en la que fue criado no le sirve a ninguno más. De manera que no hay forma de tener otro hijo igual a él. Alguna pareja que tenga más de 2, 3 hijos, observe a cada uno de ellos, son muy diferentes. Aunque tenga hijos gemelos y que sean idénticos, ellos son dos seres totalmente diferentes. ¿Qué quiero decir? Que cada hijo, siendo singular, precisa de un plan educativo igualmente singular. Los padres con muchos hijos en ocasiones los educan igual a todos, lo que se llama una educación pluralista. Y quien usa ese tipo de educación siempre tiene problemas con alguno de los hijos. ¿Sabe con cuál especialmente? Con el segundo. ¿Quién sabe por qué? Pero el segundo casi siempre tiene muchos problemas. Así que por eso el hijo al nacer exige un plan de trato personal y no el plan que nuestros padres usaron con nosotros. Pero a veces somos comodinos y decimos, ay, pues mira, a mí no me fue tan mal. Yo creo que pues, mis padres no me educaron mucho, pero pues, ay, los hijos se van educando y ahí vamos saliendo, no hay problema. Pero el día que una hija se pierde o un hijo se va por ahí en las drogas o alguna cosa, entonces decimos, ay, 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 creo que no era así. Y cuando queremos corregir ya no se puede. Por eso uno tiene que anticiparse. El plan educativo se realiza y se echa a andar y se tiene que ir actualizando, por lo menos cada 5 años, porque las situaciones van cambiando, los tiempos, las generaciones, las costumbres. Y el plan que usamos para el primer hijo no es el mismo que podemos usar para el último hijo. Cuando tenemos un hijo mujer o un hijo varón, son planes totalmente diferentes. ¿A dónde quiero llegar? A hacer notar que la tarea educativa es en nosotros una exigencia para ambos. ¿De cuántas horas por día le parece?
de 24 horas diarias, aunque no le parezca. Y esto quiere decir que tenemos que estar dialogando conyugalmente sobre los hijos y además tenemos que ir haciendo plan o planes para educarlos. Tenemos que estar vigilando el cumplimiento y juntos tenemos que ver que el hijo vaya creciendo conforme al plan que nos hemos hecho. ¿Qué les parece? Pues no todos dicen amén porque algunos están ocupados en muchas cosas. La vida moderna exige, sobre todo del varón, mucho tiempo. Tal parece que el varón se casó más con su trabajo que con su esposa y con sus hijos. Y a veces no disponemos de mucho tiempo para esto, pero les recuerdo que cuando usted y su cónyuge concibieron a ese hijo, se comprometieron primero con el que los da por herencia y luego con el hijo que venía. De manera que ese compromiso es para criarlo, para educarlo, para guiarlo de regreso a Dios, como ya hemos estudiado. Y eso en la vida matrimonial es todo un ministerio. Y si alguien me dice, oye, pues yo no sabía eso, bueno, pues ahora ya lo sabe. Es necesario no renunciar a esta vocación paterno-materna, porque si no un día Dios nos lo puede demandar. El hijo no decidió venir a este mundo. Nosotros padres le llamamos a que viniera. Por tanto, lo menos que puede esperar ese hijo es que en nosotros padres haya una idea o una intención para educarlo. Pero se ha fijado que nunca tenemos un proyecto. El hijo va creciendo, le vamos enseñando a cepillarse los dientes, a limpiarse las orejas, a no decir palabrotas, a cosas más o menos que todo el mundo tiene que aprender. Pero educarlo en sí, guiarlo de regreso a Dios, esa es toda una tarea delicadísima. Por eso lo absurdo de un hijo bastardo, porque cuando un hijo viene de esa manera, tiene cerrados todos sus derechos. No hay un padre que lo eduque. La madre tiene que dedicarse sola a la educación y de veras que es difícil. Ahora, ¿cómo podemos hacer un plan educativo? ¿En qué podemos basarnos para realizar un plan y luego implantarlo en el hijo? Pues mire, yo encuentro dos campos para hacer un plan educativo. Según Dios o según el mundo. Solamente hay dos métodos. Cuando yo empecé allá en el primer tiempo de nuestro matrimonio a mirar los sistemas educativos, mi esposa y yo siempre teníamos mucha inquietud al respecto y eso nos llevó a meternos a muchos lugares muy difíciles, por ejemplo, el de la pedagogía secular. Yo dije, bueno, seguramente los métodos del mundo pues deben tener algo para educar a los hijos. La psicología ofrece algunas cosas, la pedagogía. Nada más que estaba muy complicado, porque fíjese, cuando yo quise meterme a los sistemas de educación, encontré que había pedagogía psicológica, experimental, social filosófica, sociológica, social histórica, democrático liberal, anglosajona, nacional socialista, idealista, cultural, axiológica, fenomenológica, personalista o científico espiritual. Cuando yo revisé todos esos tratados, yo decía, pues ¿cómo voy a saber educar a un hijo si me meto ahí? Pues ¿cuándo voy a salir? Incluso me metí a leer algunos libros. Déjeme decirle, no les entendí nada. Y esto es lo que se estudia en las carreras universitarias. Un pedagogo tiene que meterse en todas esas cosas. Y yo dije, no, pues está un poco difícil, porque además no era solamente estudiar los sistemas educativos, sino que además había que meterse a estudiar a Aristóteles, a Comenius, a Pestalozzi, a Juan Jacobo Rousseau, a Freud, a Tomás de Aquino. A ver, escoja, ¿cuál le gustaría? ¿Por cuál empezaría usted? No, a mí me dio mucha pereza eso realmente, ¿no? O me había pasado el tiempo de leer tanto, de estudiar tanto, que dije, no, fíjese que no. Mejor me voy a quedar con el sistema del que creo a todos los pedagogos, el de Dios. No necesitamos entrar en tantos autores y en ideas complejas. Estudiar todos los sistemas del mundo es bastante prolijo, así que no. Nos quedamos con el método de Dios. Y en la Biblia está expresado de una manera que hasta un niño lo entiende. Abra Efesios capítulo 6, verso 4. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Terminó el asunto. No tenemos más complicación. Con una sencillez increíble, Dios propone el método por excelencia, su palabra. Cuando dice criadlos, y está hablando a los padres, dice educadlos. Es decir, que su sistema pedagógico contempla no solamente a los hijos, sino contempla a los padres. Ya hemos dicho esto, que el sistema de Dios no solamente toca a los hijos, sino nos toca a nosotros, que eso es lo importante.
El sistema pedagógico de Dios contempla entonces un sistema integral y su metodología no clasifica ni mete en casilleros a los distintos caracteres de los hijos, como hace la psicología, porque cada hijo es diferente. De manera que Dios ofrece procedimientos que cada padre y cada madre pueden adoptar para un plan determinado según la edad, el sexo, el temperamento o el carácter del hijo. Y esto tiene una ventaja: no hay margen de error. Cuando yo recibí esto en revelación dije, qué cosa más grande, porque yo me meto a un método del mundo, hay muchos márgenes de error, pero si nos metemos en el plan de Dios, no hay margen de error, todo funciona. Las normas, los principios bíblicos, siempre que son aplicados debidamente, funcionan, y cuando no funcionan es porque los aplicamos mal. ¿Es usted testigo de eso? ¿Ha aplicado métodos bíblicos en la educación de sus hijos? ¿Funcionan? Funcionan. Pero mire, los test psicológicos que usan la psicología moderna, siempre me da la impresión de aquel juego de los niños que decía de Tin Marín de Dopingüe, ¿recuerda? Cuando usted era niño. A veces la psicología, alguna vez me metí en esos asuntos, por eso dije, ay, válgame. El psicólogo aplica cosas así del Tin Marín de Dopingüe y muchas veces no resulta. Yo tuve un hijo en una clínica de psicología y perdí dinero y perdí tiempo y perdí muchas cosas porque no funcionó. Hasta que un día Dios nos mostró su plan. Cuando usted aplica un principio bíblico en la educación de un hijo, es algo tan sólido, tan confiable, que mire, ¿por qué es tan sólido y tan confiable? Porque el creador del método es el que avala todos los principios que aplicamos. Y de esa manera podemos respondernos a todas las preguntas y a todas las dudas. Y solamente estamos en un libro, no tenemos que entrar a diversos autores. Así que los cristianos creemos y afirmamos que la Biblia es el método pedagógico por excelencia. Mire cómo lo define ahí en Efesios 6:4. Dice, disciplina del Señor, primero, que contempla la formación del Hijo, y luego, 2, amonestación del Señor, que está considerando su corrección. Como que es más simple esto, una persona que no haya entrado a la universidad puede entenderlo. La disciplina bíblica va construyendo, va orientando, va guiando y dirigiendo al niño en su camino hacia Dios. Y en caso de que el hijo no quiera o se quiera torcer o se quiera salir del camino, tiene la amonestación. Mire qué sencillo. Ahora, ¿dice la Biblia cómo, con disciplina y amonestación, elaborar un plan educativo? Pues específicamente no, sino que como cada hijo requiere un plan expreso, es necesario que cada papá se meta en la Biblia, hable con Dios y le diga, Señor, dame el plan que debo tener para educar a este hijo que me has prestado. Pues claro, no podemos entrar a la Biblia, abrirla y como un recetario de cocina nos dé todo el método, sino que es necesario empezar a tomarnos un tiempo para hablarlo con Dios, para discutir con el cónyuge, formas, métodos, y poco a poco Dios va revelando, según nosotros vamos entrando en el plan de Él, nos va revelando el plan educativo para cada uno de los hijos. No cree usted que es algo muy difícil ni muy complicado, solo que como no lo hemos hecho, cuando tenemos algo que no hemos hecho, decimos, debe ser muy difícil. No lo es. Es más, Dios nos va comunicando los cambios al plan conforme los hijos van creciendo. Si usted aplica un plan a un hijo de 3 años, no lo puede continuar cuando ya tiene 7, porque indudablemente es algo diferente lo que el hijo siente a los 3 años que lo que siente a los 7, lo que siente a los 12, lo que siente a los 20. Nosotros tenemos que ir cambiando las estrategias, las aplicaciones, y esto según el hijo y según su crecimiento. Ahora, podemos hoy sentar algunas bases para el plan y solamente estudiar algunas áreas, ya que usted va a tener que traer un plan educativo la próxima semana, tenemos tarea esta semana, y para eso vamos a estudiar un poco para hacer un plan, y si usted ya tiene un plan, pues para que lo revise o lo mejore, y vamos a ver las áreas en las cuales tenemos que hacer un plan. Vamos a entrar a la Escritura, 1 Tesalonicenses 5:23. Miremos las áreas para elaborar el plan. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo identifica todo el ser, dice que hemos de santificarnos por completo y define al ser humano en 3 entidades específicas: espíritu, alma
y cuerpo. De manera que cuando usted tiene un hijo, tiene que mirarlo, como ya dijimos antes, como espíritu, como alma y como cuerpo. Hay una trinidad humana en el hijo. Así que esas son las tres áreas esenciales que vamos a contemplar en nuestro plan educativo: espíritu, alma y cuerpo. Nosotros somos responsables como padres de desarrollarles integralmente, por completo, todo el ser, como dice Pablo ahí, y además en ese orden: primero el espíritu, después el alma y luego el cuerpo. Y no como lo enseñan a nosotros en el mundo, que lo invierte completamente. El mundo dice cuerpo, alma y espíritu. La Biblia dice espíritu, alma y cuerpo. Es preciso mirar no lo que el mundo enseña, sino lo que Dios ordena. Y nosotros, padres cristianos, debemos hacer este plan educativo. Ahora, yo quisiera que esto fuera una exigencia en este curso. No todos los papás salen del curso Educación de los Hijos con un plan, pero yo lo propongo para que usted no pierda el curso. La idea básica es que usted pueda estructurar su propio plan. Nada más que yo no le puedo ayudar a hacerlo, porque quien tiene el hijo es usted. Y en cuanto yo sea padre y tenga hijos, pues mis hijos son muy diferentes a los de ustedes, completamente distintos. Aunque tengan particularidades semejantes, son diferentes. Así que usted conoce su temperamento, su personalidad, su carácter, y de acuerdo a esos tres elementos, usted puede ir elaborando un plan acorde a ese niño o a esa niña, según su edad, su sexo, sus características. De manera que nosotros, padres, empezamos el plan educativo, pero según Dios lo establece. Porque de otra manera, pues empezaríamos diciendo, pues hay que hacerle un plan deportivo, hay que meterlo en clases especiales para que desarrolle un arte, una habilidad, hay que darle otro idioma, y eso es en lo que pensamos normalmente, pero nunca pensamos en el espíritu del hijo. Normalmente no se piensa. Y esta es la parte esencial que miramos en el hijo, por cuanto el espíritu es el que va a mandar sobre las otras dos entidades. Cuando nosotros enseñamos a que el hijo domine en su espíritu sobre su alma y sobre su cuerpo, el hijo camina sin problemas. Usted no tiene que tener pena de que se le vaya a perder un hijo. No se le pierde. ¿Por qué? Porque usted lo ha guiado desde un principio a que sea su espíritu el que mande sobre su alma y sobre su cuerpo. Así que vamos a ver algunas ideas del orden práctico para elaborar un plan, contemplando solamente las ideas a considerar. Usted puede tomar nota individualmente para que después en casa pueda confrontar con su cónyuge, porque el papá piensa de una manera y la mamá piensa de otra, pero cuando pensamos juntos nos complementamos. Esto no es para que usted pelee en casa, no, es para que dialogue, se ponga de acuerdo y juntos puedan hacer o elaborar un plan educativo. Dijimos en clases anteriores que el padre esencialmente es el que educa, por tanto el que genera el plan es el papá. Recuerda que vimos Proverbios 6:20, donde dice que el hombre, el varón de la casa, el papá, es el que dicta el mandamiento y la madre enseña sobre el mandamiento del padre, como está escrito. Así que lo que hace el papá primeramente es hablar con Dios y decirle: Señor, tú me has dado este hijo o esta hija. Muy bien, yo estoy muy contento con estos hijos que me has prestado. Ahora revélame cómo debo elaborar un plan para educar a este hijo. No importa la edad que tenga. Si está por nacer, mejor, porque entonces usted puede hacer el plan antes que el hijo nazca. Si ya nació, si ya está crecidito, no importa, lo puede hacer y todavía lo puede aplicar. Vamos a ver. Primeramente dijimos el área del espíritu. El plan educativo debe mirar con prioridad el desarrollo espiritual del hijo. Fijarse que no digo el plan religioso. Nosotros no tocamos el aspecto religioso. Miramos el plan espiritual. Nosotros no tenemos dada una entidad religiosa. Eso es algo que el mundo nos pega de afuera. En cambio, sí tenemos el Espíritu de Dios. Y por ese soplo divino en nosotros, hay un espíritu en nosotros que debemos desarrollar. Y este es el área que tenemos que mirar con prioridad. Así que no significa heredarle al hijo una religión, sino guiarle a que conozca a Dios. Ese es el asunto. Guiarle a que conozca a Dios, porque él tiene que regresar a Dios, quien nos lo dio. Así que el hijo va siendo conducido al conocimiento de Dios, no por apreciaciones nuestras, sino por apreciaciones bíblicas.
¿Se da cuenta? Si nosotros le damos nuestros conceptos al hijo, le damos una religión. Pero si lo enseñamos la palabra de Dios, le vamos a guiar a tener una relación con Dios. Son dos cosas diferentes. Por eso usted ve que nuestros padres nos dieron sus propios conceptos y nos heredaron una religión, que finalmente pues no nos sirvió de mucho, la tuvimos que desechar. Tener una relación con Dios, esto es lo importante. Y eso se va haciendo en el hijo desde que esté en el vientre materno. La relación del niño con Dios se establece por varias formas. La primera de ellas es por la palabra. Cada hijo debe tener una Biblia personal de su propiedad. No debe tener el de papá o el de mamá o el del hermano, sino cada uno debe tener su Biblia. Y debemos guiarle a que cada día lea lo menos un versículo. Obviamente estamos en el Nuevo Testamento cuando los hijos son pequeños, ¿no? El hijo debe tener una costumbre de abrir diariamente la Biblia y leer un versículo, 2 versículos, un capítulo, según la edad del hijo, ¿no? Debe haber un hábito de lectura personal, apoyado por una enseñanza en familia y una enseñanza en la iglesia. Ahora, si el niño ve que papá nunca abre la Biblia, al niño no le interesa abrir la Biblia. Si el niño ve que mamá nunca abre la Biblia, pues al niño tampoco le interesa. O sea que ellos deben ver que nosotros lo hacemos, para que digan, esto es una costumbre en esta casa. Si papá se cepilla los dientes y se lava las orejas, yo tengo que cepillarme los dientes y lavarme las orejas. Si papá no lee la Biblia, yo no tengo por qué leer la Biblia. Vamos haciendo hábitos en ellos, pero hábitos que les guíen a una relación con Dios. Y eso va a llevar al hijo a tener una idea de Dios poco a poco, conforme va creciendo. En casa le vamos dando algo y cuando lo traemos a la iglesia, en la iglesia recibe la enseñanza dominical y vamos complementando nosotros la educación que recibe en casa, ayudándole en esas tareas, precisamente, de entrar en comunión o en comunicación con Dios. Usted conoce el texto del Deuteronomio, una indicación del capítulo 11 que Dios hace a los padres. Deuteronomio capítulo 11, del 18 al 21, es un texto que hemos multicitado. Dice Dios, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Cuando dice en vuestro corazón, está hablando de lo interno del hombre, está hablando del espíritu. En muchas ocasiones decir corazón en la Biblia habla del espíritu del hombre y dice, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Con esto usted se da cuenta de la decoración del cuarto de los niños. No es Mickey Mouse, no es el Pato Donald, no es todos los muñequitos que usted le pone allí tan cursis y tan... Perdóneme que se lo diga, pero todos los cuartos de los niños tienen que tener allí el Mickey Mouse y el... Yo no sé por qué. Será por la costumbre estadounidense que nos ha vendido la idea de que eso es para los niños. Mickey Mouse no es ni para los adultos, es un ratón. Usted cuando tiene un ratón en casa, algunas señoras se suben a la silla, otras les dan de escobazos, otras les ponen trampas, porque son ratones. Y resulta que eso está en el centro de la habitación del niño. No sé por qué. Dios dice que es su palabra la que debe estar en los postes de la casa y en las puertas. Usted dice, oye, pero pues el niño está chiquito, ¿a poco lee la palabra? No, no la va a leer. Pero muy pronto crece y va a ver el cuadro y se lo va a quedar viendo y le va a ser más interesante que la figura de Walt Disney que está ahí, o del muñequito, o del osito de peluche, o de las porquerías que tanto les compramos a los hijos. Perdóneme que se lo diga, pero de una vez me gusta hablar claro para que usted sepa lo que Dios quiere. Tenemos que llevar al hijo al conocimiento de Dios antes que llevarle a Disneylandia. Yo creo que usted entiende lo que le quiero decir, ¿no? ¿Por qué razón? Porque de esta manera el hijo va entrando en comunión con Dios. Entonces, la palabra viene a ser el elemento esencial si nosotros queremos desarrollar el espíritu del hijo. Ahora, la segunda forma es hablar con Dios. La oración, pues usted sabe que tenemos que enseñar al hijo a comunicarse con su Dios, con ese Dios que va conociendo.
Y esto puede hacerse enseñándole, por ejemplo, cánticos espirituales, algunas alabanzas, y también mostrándole cómo hablarle a Dios en tiempos de oración mínima. Por supuesto que el niño va aprendiendo a hablar con un Dios que no ve. Cuando usted era niño le enseñaban dioses pintados o dioses de pasta o de madera o de lo que fuera, con los cuales usted hablaba, pero usted sabe que esos no eran dioses, eran dioses humanos. Y bueno, pues nosotros teníamos ahí la imagen o el San Cucufato o lo que fuera, y eso era parte de lo que habíamos recibido, pero nosotros no le damos eso a nuestros hijos, sino que les enseñamos a comunicarse con un Dios vivo, con un Dios que oye, con Jesús. De esa manera el niño va descubriendo, poco a poco, unos tiempos de oración mínima en que él está en comunión, en contacto con ese Dios que va conociendo. Por ejemplo, al levantarse, el niño debe saber pues, que tiene que hablar con Dios. Y para eso papá tiene que hablar con Dios al levantarse y mamá tiene que hablar con Dios. Y a veces el matrimonio no habla con Dios. Y le exigimos a los hijos que hable con Dios, pues no está así. El niño tiene que orar al levantarse, al comer, dar gracias a Dios, al salir de casa, al acostarse. Y esto no como una repetición o como un rezo antiguo, sino con esa cierta creatividad que nosotros les vamos dando a los niños. Porque si no, el niño comienza a decir, Señor del firmamento, bendice este alimento y para adentro. Comienza a hacer rezos. Y eso lo dice todas las veces. Enseña al niño a que un día dé gracias por los agricultores que hicieron la comida, o por los que la trajeron hasta la casa, o por la mamá que le puso tanto empeño ahí a preparar el alimento, o por el papá que está trabajando para poder tener el alimento. Váyale dando direcciones para que el niño no siempre esté diciendo, ay, gracias por este alimento. Ya, porque entonces lo vamos enseñando a rezar. Y el niño debe ser creativo. Debe saber que hay muchas formas en las cuales nosotros podemos dar gracias a Dios por lo que comemos, por lo que recibimos, por lo que no tenemos, etcétera, con formas distintas cada día. Conforme el chico va avanzando, va desarrollando su vida espiritual y va entrando en dos áreas más que le van a servir toda su vida: la obediencia a Dios y el temor a Dios. Muchas veces los papás están preocupados por los hijos, que cómo le hacemos para que el niño no quiera tener tal o cual tendencia, para que no se vaya por el mal. Y a veces estamos cuidando que el niño no fume, o en la secundaria no vaya a ver la pornografía, o no vaya a beber el alcohol o la cerveza. Y no es cuidando lo externo, sino guiándole desde pequeño a tener temor de Dios. Dice Proverbios que con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. No sé si usted alguna vez leyó eso. A ver, véalo, Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Usted bien sabe como papá y mamá que es que el hijo siempre se resiste a obedecer. Juanito, haz esto. No contesta. Juanito, haz esto. No contesta. Juanito, por favor. Y él sigue viendo la tele. Cuando usted dice, Juan, te digo que por favor, ven, ya ni por favor le pide, ven para acá, muchacho. Entonces el hijo dice, ay, la mamá, ¿qué quiere ahora? Dime, mamá. Como a la cuarta vez, que vayas a hacer esto. Ahorita. Y no lo hace. ¿Qué estamos haciendo? Maleducando al hijo. El hijo tiene que obedecer a la primera, no a la quinta vez. Pero como usted le está educando para que obedezca a la quinta vez, por eso tiene usted tan mal carácter. Porque usted mismo o usted misma educó al hijo a que obedezca a la quinta vez y no a la primera. Ya vamos a ver al final del curso los métodos sencillos y prácticos para que cuando usted le dice, Juanito, haz esto, diga, sí, mamá, con mucho gusto, se para y lo hace. Y le voy a dar el método, es sensacional. Así que, como el hijo se resiste a obedecer, precisa de que se le enseñe cómo obedecer y que tenga un temor reverente a Dios, para que cuando él llega a la secundaria y le ofrecen la droga y la coca y las porquerías y la marihuana y todo lo demás, él haya sido enseñado a decir que eso ofende a Dios y diga, no, yo no puedo tomar eso. ¿Por qué? Pues porque a Dios no le gusta. Oye, pero mira, le dice los muchachos, pruébalo, no seas marica, mira esto, que. Y el muchacho dice, no. ¿Por qué? Porque está educado
instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y eso nos toca a los padres. Ahora, si usted no educa al hijo en el espíritu, pues entonces le gana la escuela y cuando usted menos lo piensa, el hijo se pierde. Y luego, ay, Diosito, ayúdame. Pues sí, pero pues hay un tiempo para todo, mejor vamos a preverlo antes de que ocurra. Así que el área del espíritu es la prioritaria a desarrollar y es la que menos se desarrolla. Por eso es que es lo primero que vamos a mirar en el plan educativo. ¿Cómo piensa usted, varón, que el hijo, cualquiera que sea la edad que tenga sus hijos, pueden desarrollar su espíritu? Por supuesto, usted es parte del plan porque usted tiene que ser ejemplo para él. Y si no es ejemplo, no espere que el hijo obedezca. Este es el asunto. Luego tenemos el área del alma. En el área del alma, el plan educativo cubre los sentimientos, los pensamientos, la cultura, la vida de relación con los que les rodean, etc. Los padres deben estar atentos al temperamento del hijo. Tienen que estar mirando el desarrollo de su carácter, sus inclinaciones. De pronto usted le dice al niño, tiene el niño 2 años, Juanito, haz esto, cariño. Y el niño se levanta y dice, no. Se dice, ¿cómo dijiste? Que no, te dije. ¿Sabes qué, hijo? Es que no te pregunté si querías o no, es que quiero que hagas esto. Pues no lo voy a hacer. Y el hijo se planta y dice, no lo hago. Y muchas mamás dicen, bueno, pues no lo hagas. Entonces el niño gana. Y esas inclinaciones van caminando y cuando llegan a la adolescencia, pues imagínense lo que esto ocurre, ¿no? No podemos permitirlo. Así que uno tiene que estar atento a esas inclinaciones para poder estimularle en su vocación y sobre todo en el trato, no solo con nosotros, sino con los demás. Cada hijo tiene sus propias reacciones, sus propias actitudes, tiene emociones y nuestro plan tiene que encauzar las inquietudes porque algo muy importante, someter todo el área del alma al espíritu para que el hijo no sufra en su vida futura. ¿Usted cree que el hijo sabe eso? Pues no sabe nada. El hijo quiere comer papitas todo el día, no les gusta la sopa, no quiere estudiar, no le gusta bañarse, quiere ver televisión todo el tiempo, quiere salir a jugar, pero nada más eso quiere. Y resulta que eso está muy bien, que haga todo lo que pueda o le guste, pero también tiene que hacer cosas que no le gustan. Igual que usted. Usted, papá y mamá, tiene que hacer muchas cosas que no le gustan y tiene que hacerlas con alegría. Pero como usted está grandote, dice, pues yo lo hago, no hay problema. Pero el niño se resiste. Se resiste. Si hay adultos que se resisten, imagínense si el niño no se va a resistir. Romanos capítulo 8, verso 14, dice la Escritura, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Rara vez va a encontrar usted en la Biblia que el alma sea quien nos dirige el Espíritu. Verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Muy importante que el hijo desarrolle por el espíritu su alma, no que desarrolle sus inquietudes, sus anhelos, sus emociones solas, sino que usted le vaya ayudando a que esto sea controlado por el espíritu. Muy importante. Ahora, la escuela juega un papel muy importante porque es un factor de formación y ese factor que es la escuela va a influir en todo el ser del hijo. La escuela induce positiva o negativamente al desarrollo del alma y por eso tiene que seleccionarse muy bien dentro del plan educativo el tipo de escuela al que el hijo tiene que asistir. Hay padres, por ejemplo, que se inclinan por las escuelas activas, pero son muy caras en México. Es una lástima que los planes del Estado no contemplen planes del método activo, porque sería formidable. Nunca he visto en México planes educativos para los escolares que verdaderamente hagan superescolares. Son planes ahí, les van enseñando ahí, del silabario de San Miguel al texto de gratuito y se les van enseñando ahí algunas cositas. Pero metiendo a los hijos en planes de educación activa, no todos los hijos se adaptan. No podemos decir que sea mejor la escuela pública que la particular, ni la particular mejor que la pública. No podemos decir que los sistemas de enseñanza de uno y de otro sean mejores que otros, sino la adaptación que el hijo tiene para un determinado sistema educativo. Por eso le digo que usted tiene que observar mucho al hijo, porque según su carácter, su temperamento y su personalidad es el tipo de escuela que necesita. Quien tiene muchos hijos sabe que no puede poner a todos los hijos en una misma escuela. Y normalmente eso hacemos. Entra el primero
y va entrando el segundo, el tercero, el cuarto. Todos entran en el mismo sistema, pero luego descubrimos que no todos vienen entendiendo el mismo sistema y a veces uno puede tener buenas calificaciones o buen rendimiento y el otro no. Y muchas veces, como dijimos que los hijos son diferentes, a uno tenemos que ponerle en una escuela determinada y a otro en otra escuela, según se adapte. Son muy buenos los sistemas activos, pero no todos los niños se adaptan a él. Así que en el área del alma están, por ejemplo, el desarrollo de las habilidades. Y esto es muy importante. Usted tiene que saber si el hijo tiene una cierta tendencia a tocar un instrumento musical o a desarrollar una técnica deportiva o una habilidad manual. Pues uno no sabe. Yo recuerdo cuando tenía 4 años, le voy a contar algo personal. Mi padre recortó de una revista un muñeco y me lo dio. Yo estaba muy chico, yo casi ni me acuerdo, mi madre me lo comenta. Y me dijo, toma, dibuja esto. Yo tomé un lápiz y sin saber copié el dibujo en un trozo de papel y cuando lo vio mi mamá, dijo, ¿quién hizo esto? Le dije, yo. Y se lo llevó a mi papá y mi papá lo vio y dijo, ¿quién hizo esto? Gonzalo. No lo hizo él. Si tiene 4 años, me dijo. 4 años tiene. No, pues sí, él lo hizo. Me llamaron, ¿quién hizo esto? Pues yo, dije. A los 6 meses, mi padre me había metido en una escuela de dibujo y por eso yo aprendí a dibujar desde los 5 años. Yo no sé si él tenía esa inquietud de mirar en sus hijos. Yo fui el hijo 12º, así que pues, o porque fui el último y le caía mejor que los anteriores, o no sé por qué. Pero qué importante que nosotros miremos en cada hijo esa habilidad. Usted ve que el hijo tiene un desarrollo específico para las matemáticas, pues métalo en donde pueda desarrollarlo. O a lo mejor tiene habilidades para soldadura de arco, para carpintería o para, no sé. No decimos que si yo soy licenciado, que mi hijo sea licenciado. Y si yo soy ingeniero, que mi hijo sea ingeniero. Y a lo mejor va a ser bailarín. No sabemos. Lo importante es ver esas habilidades, esos talentos propios que tienen los hijos para que nosotros vayamos encaminándoles hacia esa vocación. Si nosotros les damos pasatiempos solamente, tenemos que tener cuidado con los pasatiempos. Ahora son electrónicos los pasatiempos. Yo me acuerdo cuando era niño, nuestros juegos eran tan bobos de veras. Agarrábamos una mosca y le quitábamos las alas. Luego le poníamos un poco de pegamento así en la parte de la espalda de la mosca, se la poníamos así en un papelito y lo poníamos ahí en el piso. El otro muchacho hacía el otro y le poníamos una raya y jugábamos carreras de moscas. ¿Qué le parece? Comparado con el Nintendo y todos los pasatiempos de computadora, yo digo, wow, ¿dónde andamos, no? Yo veo ahora cómo los hijos, yo hace poco le di a uno de mis hijos una computadora, de esas que tienen muchas cosas con sonido y todo, y yo mismo a veces me maravillo de lo que hay ahí adentro, ¿no? Yo antes tenía que ir a la biblioteca para consultar la enciclopedia y buscar ahí en la letrota y buscar todo. No, ahora ya no, le pregunta. Le sale en la pantalla toda la información que quiera. Le da la información, las fechas, los datos, le da colores, le da movimiento, le da video, sonido, color, animación. Han cambiado las cosas. Pienso que un día las bibliotecas van a desaparecer. Fíjese nada más cómo ahora los hijos están ante situaciones de pasatiempo completamente diferentes. Si alguien tiene aquí más o menos mi edad, sabe que cuando nosotros éramos niños no había televisión. Radio, pues creo que estaba empezando. Entonces, esto ha avanzado mucho y los pasatiempos que afectan el área del alma de los niños pueden ser de influencia nociva como el cine y la televisión o de influencia como las computadoras. En esta área están los estudios especiales, las actividades artísticas, las lecturas, las diversiones, las relaciones con el medio ambiente. En esa área del alma usted tiene que revisar las relaciones con los amigos, con los familiares, está la relación con los medios masivos de difusión. Y uno tiene que tomar en cuenta una serie de cosas porque influyen decisivamente en la educación de un hijo. Si actualmente hay periódicos, satélites artificiales y todo este mundo de computación, métase a internet. Es un mundo de comunicación. Yo a veces me he quedado un par de horas metido en internet y me pierdo ahí. Y usted pide información de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, de Israel, de donde usted quiera. Información cristiana, técnica, científico, cultural. Puede hablar con personas de otros países y le cuesta una llamada telefónica local. Actualmente ya no usamos la larga distancia. Llega su correo, cuando él aprende,
Mira que hay en su correo y recibe todas sus cartas. Se acaba el correo, se acaba el fax y se acaba la larga distancia, porque ahora hay un sistema completamente distinto que está revolucionando todo el mundo de las comunicaciones. Nuestros hijos están entrando en eso. Por supuesto, el diablo ya se metió en internet. No crea usted que nada más hay cuestiones cristianas. Hay muchas cuestiones nocivas que uno tiene que estar cuidando. Pero este es un mundo que afecta el alma del hijo. Y probablemente si usted no está muy en este asunto y muy en estas cosas, avance. Porque si no, el hijo avanza más que usted. Y usted tiene que saber lo que los hijos están haciendo para poder tener control y poder educar al hijo aún en esos sistemas. Y todo esto está en el área del alma y afecta positiva o negativamente su alma. Estaba yo mirando que un día va a desaparecer la televisión así como está ahora, ¿no? Usted compra un televisor y pasa a los canales comerciales, un día va a desaparecer. En la computadora usted le va a decir lo que quiere mirar, los programas, las películas y todo, usted lo programa. Quizás no tiene ni que pagar. Actualmente las computadoras, usted no tiene que pagar, nada más le mete su número de tarjeta de crédito a la computadora y usted manda por correo electrónico su pedido y lo que usted necesita. Un día le llega a la cuenta del banco y le cobra todo lo que está pasando ahí. Vamos caminando hacia una sociedad sin dinero. El medio intermedio es el dinero de plástico, la tarjeta de crédito. Nada más que en México está muy mal usada la tarjeta de crédito. Todo el mundo tiene ahorita problemas con los bancos porque no saben usarla. Pero eso, en otros países, pues ya prácticamente no se usa el dinero. ¿Qué necesita usted? ¿Una pizza para cenar? Se mete y le pide de qué quiere. Ya, mete su tarjeta de crédito, no tiene que usar dinero. Allá en la pizzería le están recibiendo el pedido. En media hora un chico se la trae a usted. Usted se la come, está feliz. El estado de cuenta del banco le llega. Usted no tiene que pagar. Simplemente le descuenta en el banco de su cuenta el dinero y se acabó el problema. Usted no tiene que ir y venir y que el cambio y que nada, no necesita nada. Este es el mundo en que nuestros hijos están. Los lenguajes de las computadoras son lenguajes que poco a poco van a ir cambiando muchas cuestiones. Yo el otro día hice una carta y sin querer, pues a veces uno le está escribiendo rápido, puse una letra por otra y la máquina me revisó la carta y me señaló la palabra que estaba mal con la ortografía. Ay, le dije, no, pues me equivoqué una letra por otra. Le corrigió la palabra y pasó la carta. Ya no tenemos que aprender ortografía en la escuela. ¿Qué le parece? Ya no tenemos que aprenderla. Ahora usted simplemente le dice a la máquina que le corrija la ortografía y se la corrige. Se acabó el asunto. ¿Que quiere escribir en otro idioma? Usted escribe en español. Luego le pide al programa que se lo ponga en francés o en inglés y se lo cambia a la máquina. Y usted manda su carta en otro idioma, no tiene que hablar otro idioma. Y esto está en el área del alma y usted tiene que verlo. Así que usted junto con su cónyuge estudia este asunto y hace un plan educativo para el alma del hijo. Finalmente el cuerpo. Aquí el plan educativo mira el desarrollo físico del hijo, ya que somos responsables de su salud constante, por lo que el plan contempla atención médica, programa deportivo, alimentación balanceada, una habitación adecuada, ropa y calzado convenientes, hábitos apropiados, todo lo que significa progreso físico o del cuerpo. Esta es la parte del plan educativo más sencilla y por eso puede dejarse al final, porque es la más fácil de programar. El mundo comienza normalmente por el cuerpo y la enfatiza, por eso toda la comercialización que hay es en relación al cuerpo. Y al comercio se le olvidan las otras dos, por eso nosotros empezamos por el espíritu y el alma, para que después entremos al cuerpo. ¿Qué promocionan los grandes almacenes y la publicidad actual y los perinortes y los perisures? El área del cuerpo, nada más. Por eso los padres debemos poner atención al espíritu y al alma primero, ya que el medio ambiente va a influir necesariamente en el área del cuerpo. La crianza y educación de los hijos es tarea que compete exclusivamente a usted y a mí como padres. Procurar el orden integral en la vida de los hijos es para nosotros una obligación constante. Objetivo, lograr la santificación del hijo en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, como leímos. Y como el hijo no sabe cómo hacerlo, nosotros los padres tenemos que enseñarles de tal manera que un día ellos lo vivan, lo aprendan y lo puedan enseñar a nuestros nietos. Esta es la cuestión. Y para ello usamos la disciplina y la amonestación del Señor. ¿Dónde está este método? En toda la Biblia. Tenemos que irla conociendo toda para ir descubriendo los distintos mandamientos, ordenanzas, estatutos y decretos que Dios tiene aquí para que podamos educar a un hijo. Todo está escrito, Difícilmente algo escapa a lo que la Biblia
tiene escrito de acuerdo a lo que un hijo necesita en su educación. Luego nos metemos a descifrar día con día las características personales de cada hijo y vamos combinando lo que Dios dice con lo que el hijo es, con lo que nosotros tenemos capacidad, y vamos haciendo un plan individual que nos permita contemplar al hijo ya educado, así de simple. Y esto antes de empezar a educarlo. Ahora, si el hijo ya creció y nunca se siguió un plan, usted puede comenzar hoy. No se preocupe si el hijo tiene 20 años o 22 y le está dando una lata terrible. Todavía Dios puede revelarle a usted si le consultamos sobre cada caso en particular, por difícil que parezca. Todavía es posible. ¿Qué le parece? ¿Hará un plan educativo para la próxima semana? Bueno, los 4 que dijeron sí, me da mucho gusto. Voy a orar por los demás que no dijeron amén. Padre, quiero poner delante de tu presencia los casos difíciles, especialmente los casos donde falta uno de los cónyuges. Quiero poner ante ti a las mujercitas que están solas, para que tú, Señor, seas quien le guíe, quien les oriente. Queremos los que estamos parejas completas pedir perdón por nuestro descuido, porque no siempre ponemos el debido cuidado en esta educación, rogando, Señor, que tú nos des ese entendimiento y esa sabiduría para saber cómo hacerlo. Haz posible que papá quiera hacerlo, que el varón papá desee elaborar este plan y se dé un tiempo en esta semana en tu presencia para poder elaborar. Permite que las esposas puedan mirarlo y también cooperar en alguna manera en la elaboración de este plan, y esto mirando y contemplando a los hijos que nos has prestado, ya educados, ya a tu regreso. Padre, haz lo posible, yo sé que esta semana tu Espíritu nos ayudará en ello. En el nombre de Jesús. Amén.